Hoy no vamos a empezar con el tema que está en la portada, en la miniatura, aunque yo sé que algunos querrían porque está... Sí. Tiene carnita. Pues sí, sí. Pero vamos a empezar con otro tema porque le decía a Manuel, mi tema es un poquito más fuerte, digamos, tiene elementos un poquito más fuertes. Entonces, para no acabar el podcast con un mood así medio de ay, güey. Con el bajón. Pues vamos a empezar con que espero les guste. A mí me gustó mucho esta historia que no conocía. Y les voy a leer, como siempre, la introducción tal cual como la escribí. Miércoles 11 de julio del 2007. El reloj marcaba las 3:10 de la tarde cuando el tren GM Express 254 avanzaba por su ruta habitual entre Jamalpur y Jamalpur y Mymensingh. Esto en Bangladesh. El trayecto era monótono, un recorrido de rutina que los operadores Abdul Matin y Enayet Khan conocían de memoria. Pero al acercarse a la pequeña aldea de Itkola, en la región de Kashgar... ¿De qué? Itkola. ¿It de comer? No, IT, así. It de cosa. Cosa cola. Ajá. Ok. Itkola, no, así como de... No de comer. No. Va. De Itkola. En la región de Kashgar, en Mymensingh, algo apareció en el camino. Un grupo de personas salió de entre los árboles y comenzó a caminar lentamente hacia los rieles. Hombres, mujeres, incluso niños. No parecía ser un accidente, no intentaban cruzar apresuradamente y tampoco se mostraron confundidos o desorientados. Todos avanzaban con calma y una vez en las vías, se tomaron todos de las manos y se sentaron, en posición de espera. Los operadores hicieron sonar la bocina con desesperación, intentaron frenar, pero no había nada que pudieran hacer. El impacto fue inevitable. Los gritos y el estruendo del choque se disiparon rápidamente, dejando solo el sonido del tren, reduciendo la velocidad y el silbido del viento sobre los rieles. Cuando el operador descendió para ver lo que había pasado, no pudo aguantar y se desplomó en el acto. La escena frente a él era simplemente imposible de procesar. Las autoridades llegaron poco después, encontrando lo que a simple vista parecía un suicidio en masa. 9 personas, una familia entera, había muerto de la manera más brutal posible. Era un evento sin precedentes, pero lo que nadie se imaginaba es lo que las autoridades iban a descubrir al investigar la vivienda de esta familia. Y es así como comenzamos la historia, la impactante historia, del culto de Adam. La primera pregunta que las autoridades se hicieron al intentar comprender qué había pasado en ese lugar fue: ¿quiénes eran estas personas? No había nadie reclamando por los cuerpos esparcidos sobre los rieles, nadie preguntaba por ellos, no había nadie llorando su pérdida. Los agentes empezaron a indagar y se toparon entonces con un detalle bastante perturbador. Nadie en el vecindario parecía conocer realmente a la familia. No es como si fueran nuevos en la comunidad, sino que habían elegido vivir al margen del mundo exterior. Su hogar era una construcción modesta con varias habitaciones, la cual se encontraba justo a un lado de las vías del tren. Ellos siempre mantenían las cortinas cerradas, las puertas aseguradas, y dentro de su casa había un aire de silencio absoluto. A pesar de que había niños dentro, nunca se escuchaban risas infantiles, no había música, no había el bullicio típico de una familia tan numerosa. Ellos no asistían a reuniones, no participaban en celebraciones, no parecía que tuvieran visitas nunca. Eran autosuficientes, pero nadie sabía realmente cómo. Si necesitaban algo, lo conseguían de formas que nadie podía precisar. Era como si su hogar fuera un pequeño universo aparte, aislado de todo el resto del pueblo. ¿Pero quiénes eran? Las investigaciones revelaron que se trataba de la familia Anwar, conformada por Hina, la matriarca de 60 años, una mujer viuda que había perdido a su esposo varios años atrás, y con ella vivían sus 6 hijos adultos y sus 2 nietos pequeños, todos bajo el mismo techo. Su hijo mayor, Arif, de 30 años, era un hombre reservado, aunque se decía que tenía estudios superiores. Su hermano menor, Rahat, de 22, apenas interactuaba con nadie fuera de la casa. Las 4 hijas de Hina también compartían esa misma vida de aislamiento. Aktari, de 35, Mursheda, de 28, Moon, también llamada o conocida como Moby, de 30, y Shabnam, la más joven, de tan solo 18 años. Y finalmente, los 2 niños, Maula, de 8 años, y Mau, de 10, que eran los nietos de la matriarca. Ellos jamás habían sido vistos jugando afuera con otros niños del vecindario y tampoco asistiendo a la escuela. Para los habitantes del pueblo era como si simplemente no existieran. Las pocas veces que alguien había visto de cerca a los miembros de esta familia, algo en ellos siempre les resultaba extraño. Era gente que siempre andaba con una expresión seria, eran ausentes, distantes, como si siempre estuvieran sumidos en un pensamiento.
Parecían desconectados de la realidad cotidiana, como si sus mentes siempre estuvieran en otro lugar. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Yo no le veo nada de malo. Te está pasando lo que luego a la gente de que empezamos a escribir algo y te identificas. Y tú pero... Sí, no, el güey decía un chiste y la gente lo odiaba. La familia decía un chiste y la gente pensaba que estaba quejando de los memes. Estaban burlando de ellos. La gente del pueblo nunca supo por qué vivían así. Y tampoco cuál era la razón por la que se aislaban tanto. Bueno, eso decían. O quizás nunca les importó demasiado. Después de todo, mientras no causaran problemas, nadie tenía razones para meterse en sus asuntos. Sin embargo, ahora todos los miembros de esta enigmática familia estaban muertos. Y las preguntas solamente se iban acumulando más y más. Cuando las autoridades terminaron de recopilar la poca información que había sobre la familia, el siguiente paso fue revisar su hogar. Y ahí empezamos con la parte muy extraña de esta historia. Lo que encontraron dentro fue inquietante, todavía más que la escena del tren. Y es que desde el exterior, la casa se veía sencilla, como cualquier otra del pueblo, pero al cruzar la puerta los oficiales se dieron cuenta de que había algo que definitivamente no era normal. El lugar no estaba abandonado ni en mal estado, de hecho al contrario, estaba todo en perfecto orden. Los muebles estaban en su lugar, la cocina tenía alimentos frescos listos para ser preparados, y en una de las habitaciones se encontraron pequeños peces recién cortados y vegetales todavía sobre una mesa, como si alguien estuviera cocinando y simplemente de pronto se hubiera detenido. Pero entonces encontraron la primera señal de que algo había pasado ahí o estaba pasando. En el patio trasero, los oficiales encontraron un hoyo cavado en la tierra, un hoyo lo suficientemente grande y profundo como para contener ahí varios cuerpos. Dentro de la casa también había ataúdes, los cuales estaban alineados como si estuvieran listos para ser utilizados. Okay. Y aparte de esto, estaban los mensajes extraños. En la entrada de la vivienda, colgado como si fuera un aviso para los extraños, para los visitantes, había un letrero escrito a mano que declaraba que ese lugar era la casa de Adam o Adam's House. De hecho, estaba en inglés esta información. Y el texto que venía abajo era el siguiente. El creador del universo es Adam. Adam es la verdad por encima de todo. La verdad es su ley, su tiempo y su humanidad. Nadie entre y toque nada. Si alguien lo hace, debemos tomar venganza. Ordenado por Adam, 11 de julio del 2007. Ok, tengo varias dudas. No sé si lo vas a... no sé si lo vas a mencionar. Es que Adam es como el nombre anglosajón o la traducción gringa de Adán, como Adán y Eva. Pero no sé si se refieren a ese Adán bíblico o a Adam Levine, que también merece cierta adoración. No, es el culto de Adam Sandler. Bueno, había uno de Rambo, güey. Pero que se parecen un chico todos, ¿no? O sea, que todos se visten así como él. Todos se ven como un señor así, cuarentón. Sí. No, se murió gente aquí, güey. Ahí lo siento. A ver, se supone que tu tema es el de los chistes. ¿No es Adame? No. A lo mejor le faltó una E, güey. Adame. Les faltó una E. El creador del universo es Adame. Vuélvelo a leer, pero diciendo Adame. A ver. El creador del universo es... La gente que ni está de México no va a entender esto. No. El creador del universo es Adame. Adame es la verdad por encima de todo. La verdad es su ley, su tiempo y su humanidad. Nadie entra y toque nada. Si alguien lo hace, debemos tomar venganza. Ordenado por Adame, 11 de julio del 2007. Dime que no es algo que él diría, güey. Es algo que él pondría en su casa. Sí. Pero bueno, vamos a regresar un poco a la seriedad de... Eso estaba colgado ahí. Eso es raro porque te digo que además es un letrero que está en inglés. Ni siquiera está... curiosamente. Ajá, o sea, no, ¿por qué? Pero bueno, era claro con este letrero y con otros mensajes más que se encontraron que la familia creía en algo que iba más allá de la religión tradicional. En una de las habitaciones, los oficiales encontraron diarios escritos a mano, algunos en bengalí y otros en inglés. Sus páginas contenían un testimonio detallado de sus creencias, una ideología que ellos habían llamado el culto de Adam. Que yo creo que es Adán, como dices tú también. Ahorita vamos a eso. O Adam Warlock. Sus escritos estaban llenos de frases extrañas como, y cito, nosotros somos la única familia en el mundo que es independiente y autosuficiente. No seguimos ninguna religión. Somos Adam. Otra frase. Adam es la verdad por encima de todo. Nosotros traemos justicia para los oprimidos. Ok, está raro que sea... Porque es como un culto, pero es una familia, ¿no? O sea, es una familia relativamente pequeña. Pues relativamente. O sea, que no son, no sé, más de 10 miembros en la familia. Entonces, es raro. Está extraño. Ahora, entre más avanzaban en la lectura, más evidente se volvía que la familia no creía en Dios, ni en ninguna de las religiones establecidas. Para ellos, la única verdad era Adam. Los escritos también mencionaban otro nombre, uno recurrentemente, Anwar Darvesh. Las respuestas sobre el origen de este culto estaban escondidas en estos diarios y en la historia de este hombre.
Y para entender exactamente... ¿Cómo era, perdón? ¿Arwan? Déjame ver. Anwar Darvish. Anwar Darvish. No, él no es Adam. Para entender qué es exactamente la casa de Adam y el mensaje de su entrada, las autoridades empezaron a indagar en el pasado. El nombre que aparecía en los diarios, el de Anwar, resultó ser la clave, pues muchos años antes de la tragedia, Anwar había sido un hombre respetado. Había servido en el ejército, pero tras su retiro, su vida tomó un giro bastante radical. De ser un militar disciplinado, pasó a convertirse en un líder espiritual que afirmaba poseer un conocimiento superior. Su creencia principal era que él mismo era la reencarnación de Adán, el primer ser humano y verdadero creador del universo. O sea, él no era Adán, sino era una reencarnación de él. Qué raro que cuando te llega una epifanía semi-religiosa, siempre tú eres el chingón. O sea, no pues es como... es que, pues sí, güey. O sea, ¿por qué me llegaría a mí una epifanía de ti? Pues porque no, güey. Así de, descubrí que Emanuel es el creador del universo. No te diría. Canónicamente así es. No te diría. No, bueno. Y voy a dejar que él se muera sin saber. Es lo que... En tu último... No, pero cuando estás muriéndote así de... Emanuel, un día... Oye, ¿qué crees? Un día nos pagaron más de Mundo Creepy, no te dije. No manches. Un día descubrí dónde cayó todo el dinero de las membresías. Y no te dije. Pues a mis bolsillos no fue. Bueno, ok, entonces te digo, no, por eso decía, no es él. O sea, Anwar no es por eso que, o sea, no tiene que ver con el nombre, pero él se creía, o bueno, según esta epifanía, él era una reencarnación. Para Anwar, todas las religiones eran invenciones humanas que servían para manipular a las masas. Menos la suya. Él aseguraba que el mundo estaba basado en una gran mentira y que solo su familia conocía la verdad. Como todas las religiones creen. Como todos los cultos. Al principio sus enseñanzas atrajeron a algunos seguidores, pero con el tiempo sus ideas se volvieron cada vez más radicales. Los vecinos empezaron a verlo con desconfianza y su familia poco a poco fue marginada. Se decía que Anwar había renunciado al Islam y se había convertido al cristianismo, aunque las iglesias locales aseguraban que no lo conocían. Sin embargo, lo que realmente preocupaba a la comunidad no era su cambio de fe, sino su insistencia en que él no solo era Adán, sino también el verdadero creador de la humanidad. Las tensiones con sus vecinos se empezaron a intensificar por esto. Se corrió el rumor de que la familia estaba maldita y algunos aseguraban que escuchaban voces extrañas salir de la casa, mientras que otros decían que habían visto a los hijos de Anwar caminar en círculos durante horas en el patio trasero, murmurando palabras incomprensibles. Los ataques contra la familia no tardaron en llegar, les arrojaban piedras, los insultaban en la calle y en una ocasión incluso intentaron incendiar su casa. Ok. Fue en ese momento cuando la familia tomó la decisión de aislarse por completo del mundo exterior. Cuando Anwar murió en el año 2000, lejos de desintegrarse, el culto se volvió todavía más intenso. Su hijo mayor, Arif, asumió el liderazgo, pero pronto surgió una nueva interpretación dentro de la familia. El espíritu de Anwar, según ellos, no había abandonado el sitio, sino que había reencarnado en el cuerpo de uno de sus nietos, el pequeño Maula. Este niño se convirtió como en la figura central de la familia y para ellos era la nueva encarnación de Adam, igual que su abuelo lo había sido. Desde ese momento los Anwar tomaron una decisión definitiva: cortar todo lazo con el exterior y vivir solos, aislados, solamente con sus propias reglas. Ahora, después de que Anwar murió, la transformación de esta familia fue radical. Si antes eran ya de por sí reservados, ahora se habían convertido en fantasmas en su propia comunidad. Los vecinos los veían de vez en cuando, siempre juntos, pero ya nadie intentaba acercarse. La familia evitaba cualquier contacto con el exterior, ya no iban al mercado, no interactuaban con la gente del pueblo, y si necesitaban algo, lo conseguían de formas que nadie se puede explicar. ¿Y qué tiene? ¿Uber Eats? No, sí. Eran muy introvertidos. Solo eran gente introvertida y no los dejaron en paz. Yo ahorita estoy de su lado. Bueno. Las entradas en los diarios recuperados mostraban que su ideología se había radicalizado todavía más. Los escritos eran más oscuros, hablando de un destino inevitable y de la llegada de un momento crucial para la familia. En uno de los diarios, una persona había escrito lo siguiente: nuestro tiempo se agota. Pronto nos reuniremos con el verdadero Adán. Este mundo está podrido, solo la muerte nos hará libres. Uy, pero ya hablando ahí de... Sí, ya empezaron de cositas. Ahí, exactamente. Pero lo que más preocupó a las autoridades fue descubrir que este no había sido su primer intento de acabar con sus vidas, pues dentro de la casa encontraron evidencias de un aparente suicidio fallido. En una de las habitaciones, escondida un poco, habían encontrado varias cuerdas. Algunas se notaba que habían estado colgadas del techo y todas habían estado alineadas en fila. Okay. Debajo de ellas había debajo de un pilar ahí había una silla junto a una cama. Todo indicaba que la familia había planeado ahorcarse en algún momento todos juntos, pero por alguna razón no lo habían hecho.
Sin embargo, lo más inquietante estaba afuera. Como dije antes, habían encontrado los ataúdes, y eran 9 ataúdes en total. Parecían tener las medidas de cada uno de los miembros de la familia. Y te digo que afuera estaba el hueco ese que habían encontrado. Cuando tomaron las medidas, se dieron cuenta de que los ataúdes cabían perfectamente en ese espacio. Okay. O sea, definitivamente estaba planeado para ellos mismos y para... Lo que no planearon es quién los iba a poner ahí. Bueno, me pareciera. Ahora, la única certeza para ellos, según los escritos, es que su destino se había decidido. Y es así como regresamos al 11 de julio. Tras el impacto del tren con ellos, el GM Express 254 siguió su marcha lentamente y los operadores sabían que era inútil detenerse de inmediato porque el daño ya estaba hecho. No había forma de que sobreviviera nadie a esto. Minutos después, decenas de aldeanos se reunieron en las vías del tren, atraídos por el sonido de la bocina y el ruido del freno de emergencia. Y lo que vieron los dejó paralizados. Había cuerpos esparcidos a lo largo de varios kilómetros, fragmentos de huesos, ropa desgarrada, rastros de sangre que cubrían todo el camino. Algunos aldeanos empezaron a gritar, otros se fueron y apartaron la vista, pero nadie comprendía qué estaba pasando. Y en medio de esta escena tan atroz, ocurrió algo todavía más espeluznante e inesperado. 2 de las víctimas todavía estaban vivas. Era una mujer joven y un niño, y ambos gravemente heridos se estaban retorciendo en el suelo y susurraban débilmente una única palabra que repitieron en más de una ocasión: agua. Los aldeanos que habían llegado... iban a decir Adam, o sea, como que repetían el nombre de... Está más cabrón, pero no, decían agua. Los aldeanos que habían llegado al lugar para ayudar les empezaron a dar agua y trataron de mantenerlos conscientes mientras llegaban las autoridades, pero fue en vano. Ambos murieron antes de recibir atención médica. Cuando la policía llegó al lugar, nadie entendía qué había pasado. No había testigos que pudieran dar un motivo claro. Nadie había visto a la familia previo al accidente en el pueblo. No había señales de discusión, no había señales de una pelea. Los agentes recogieron lo que pudieron de la escena, pero los cuerpos estaban tan desmembrados que resultaba difícil saber a quién pertenecía cada parte del cuerpo. Estaban de verdad completamente destrozados. Ahora, tras la investigación inicial en la casa, la narrativa parecía clara para las autoridades. Una familia de 9 personas, aislados de la sociedad, habían decidido terminar con sus vidas en una especie de acto ritual. Sin embargo, esto no se lo van a ver venir. Ok. 3 días después del accidente, el 14 de julio, el caso dio un giro completamente inesperado. A más de 100 kilómetros de este lugar, en el distrito de Brahmanbaria, una mujer llegó a las autoridades en un estado de angustia muy evidente. Estaba desorientada, alterada, se veía pálida y decía y repetía una y otra vez una sola cosa: estoy viva. Mientras señalaba los periódicos y los noticieros donde todavía estaban hablando y donde se mostraba el nombre de Moon Anwar o Moby. Okay. Decía: yo soy ella, no estoy muerta, yo estoy viva y esa es mi familia. ¿Y a 100 kilómetros dijiste? A 100 kilómetros. What? Ok. Moby aseguró que ella no había estado en el lugar del accidente y que su familia no se había suicidado, sino que habían sido todos asesinados. Las autoridades estaban desconcertadas, pues reabrieron el caso y volvieron a analizar los restos encontrados en las vías. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento inquietante. El cadáver, al que habían por descarte identificado como Moby, no era ella. De hecho, en la autopsia no habían podido confirmar que se trataba de ella, pero era por descarte. Era como el único miembro de la familia que falta. Es ella. Tiene que ser ella. Y es una mujer con características similares de la edad. Tiene que ser. El único indicio sobre la identidad se encontraba en los diarios recuperados de la casa. Y es que se dieron cuenta de algo. Si Moon estaba viva, ¿quién era esta 9ª persona? Pues entre las páginas había menciones de una mujer llamada Lina, una especie de seguidora del culto de Adam. Según los escritos, ella no era una Anwar de nacimiento, sino una discípula que había roto lazos con su propia familia para unirse con ellos o a esta única verdad. Es como la única miembro de la secta que no era de la familia. Fuera de los diarios no había ningún rastro de su existencia, pues nadie denunció su desaparición, nadie la reclamó y era como si nunca hubiera existido. Según algunos de los escritos, según se interpretaba, al parecer sus padres habían sido parte de estos seguidores años atrás, de los primeros, pero se habían alejado y ella por alguna razón en algún momento había vuelto y se había unido hasta el punto donde la consideraron como parte de la familia. Wow. Ahora, con esta revelación la teoría del suicidio empezó a tambalearse. Moby afirmó que su familia había sido acosada durante años por personas que querían apoderarse de su hogar.
Su hermano mayor, Arif, de hecho, o sea, lo mencioné, pero no, si pusieron atención o se acordaban, él no era parte de las 9 víctimas. Él no lo mencioné, porque él murió en 2005. Fue asesinado en circunstancias sospechosas y según ella los responsables eran los mismos que habían acabado con el resto de su familia 2 años después. Los diarios encontrados en la casa parecían respaldar en parte esta versión, pues en algunas páginas los Sangwar mencionaban sentirse perseguidos, aseguraban que sus vecinos los atacaban y que vivían bajo una constante amenaza. Hay uno de los escritos que decía lo siguiente, y cito: "Nos llaman cristianos, nos atacan con piedras, intentaron quemar nuestra casa cuando quisimos enterrar a nuestro padre como él lo ordenó. Nos quitaron todo, nos quitaron nuestra paz, pero Adam nos protegerá". Las autoridades revisaron la escena del accidente con una nueva perspectiva. Si esto era un asesinato, tenía que haber alguna señal de forcejeo, heridas previas al impacto o cualquier indicio de que la familia había sido forzada a estar ahí. Pero la brutalidad del choque estaba complicando la investigación, pues la mayoría de los cuerpos estaban irreconocibles y las autopsias no podían determinar si habían sido sometidos a violencia antes de ser alcanzados por el tren. Estaban extremadamente dañados por el impacto y así imposible saber si habían sido amarrados previamente o heridos o atacados, porque estamos hablando de un impacto fuertísimo. El testimonio de los operadores ferroviarios tampoco aportaba ningún indicio sobre un crimen. Ellos dijeron que habían visto al grupo caminar tranquilamente, ponerse encima de los rieles, sentarse sin oponer resistencia, tomados de las manos. Incluso una parte interesante o importante de esto es que decían que habían visto a los niños y que los niños no se habían asustados, a pesar de lo que estaba a punto de pasar. No parecía que nadie los estuviera obligando ni empujando ahí. Así que sin pruebas concretas de un asesinato, la hipótesis de Moby empezó a debilitarse poco a poco. Pero entonces hizo la policía un descubrimiento que volvió a sembrar dudas. Y es que... espérate. Perdón. Entre los diarios que encontraron, entre las cuerdas y entre todo esto, encontraron también escritos que mencionaban a Moby precisamente. Decían que Moby se había ido porque había escapado porque tenía miedo. Y esa parte, aquí tengo un problema muy grande. Y es que encontré como 3 fuentes y como 2 en bengalí, que traté de traducir lo más fiel posible, pero no mencionan nunca si ella dio alguna declaración de por qué no estaba ahí. Porque era la única. Bien raro. Y tampoco mencionan si ella sí creía en el tema del culto de Adam o no. Solo mencionaban que ella había escapado por miedo poco antes del accidente. Y al parecer ella sí había sido considerada para esta especie de suicidio en masa, pero nunca en ningún escrito mencionaban directamente el que se iban a matar. Solo decían que su tiempo se acercaba y que sí iba a pasar. Como que vamos a morir, pero nunca decían que se iban a sacrificar de alguna manera. Ajá. Bueno, la versión de Moby se mantuvo durante un tiempo y un crimen premeditado seguía presente, pero sin pruebas definitivas que lo confirmaran o lo descartaran por completo, pues la policía cerró el caso finalmente, de nuevo, como un suicidio colectivo. Por más que ella decía que, y por más que había dudas... Es que los testimonios estaban ahí todos. Sí. Nada más los de los maquinistas. Pero pues sí. Ahora, los restos de la familia pues permanecieron en el hospital universitario de Mimensy hasta que finalmente fueron entregados a la organización benéfica Anjuman Mufidul Islam, para la cual se encargó de darles una sepultura bajo los ritos tradicionales del Islam, a pesar de que era algo que ellos no querían. Moby Anwar, la única sobreviviente de la familia, continuó insistiendo que todo fue un asesinato premeditado, pero su testimonio perdió peso con el tiempo y nunca se presentó en alguna prueba contundente que pudiera respaldar estas acusaciones. Y con el caso oficialmente cerrado, su historia simplemente poco a poco se desvaneció de la atención pública. Traté de investigar qué hizo después de esto, porque justamente quería saber por qué no estaba. Pero no, ninguna fuente las que yo encontré, ninguna fuente mencionaba. Está súper raro eso. Está rarísimo, güey. Se me hace como algo clave de la historia. Sí, está raro que ni siquiera bueno, igual y sí lo hicieron, pero que la policía la haya investigado y le preguntaran eso, ¿no? O sea, es lo principal, porque no estabas con tu familia. Exactamente. Y además tan lejos. O sea, 100 kilómetros lejísimos. Ahora, si bien existe una versión oficial de lo que pasó con estas 9 personas, debido a las declaraciones de Moby, algunas personas todavía están convencidas de que la verdad sobre este caso nunca salió a la luz. Hay gente que teoriza que fueron asesinados por estas acciones cultistas. Ajá. Porque pues habían dejado el Islam. Entonces había mucho odio ahí de por medio. Y sí hay gente que cree que pudo haber sido una especie de conspiración, o que incluso cosas pudieron haber sido implantadas. Hay gente que cree que ellos sí creían que iban a morir y que pensaron que iban a ir muriendo uno por uno, y por eso lo de los ataúdes y el hueco, porque lo estaban ya preparando todo, pero no se pensaban quitar la vida de esta manera.
Y es que si algo tendría sentido, está raro en esta historia, es que ¿por qué harían eso del hueco? ¿Por qué harían lo de los ataúdes? ¿Por qué harían todo esto? Y luego cambiarían de plan para una muerte tan violenta que obviamente no permitiría que fueran enterrados como ellos querían. Claro. Nadie iba a hacerlo. Es justo eso, lo que dejaron decía, instrucciones. Que tenían los ataúdes y todo, pero ¿quién los iba a enterrar? No había instrucciones. Aquí podría pensar alguien que sería Moby, porque había 9 ataúdes, no 10. Pero aún así ella nunca mencionó que les dieran alguna instrucción y tampoco venía escrito nada. Sin embargo, está muy raro. La historia de la familia Anwar, su muerte y todo lo que los rodeó sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes en toda la historia de Bangladesh. Es un caso, creo, no sé si fue corto o no tanto, la verdad no sé, pero es un caso muy poco conocido. Yo no lo había oído en mi vida. Yo tampoco antes de investigar esto, porque la verdad sí me topé con, decía yo, pocas fuentes, muchas que repetían no información, o sea, no es como que esto fuera una especie de creepypasta, como nos ha pasado en otros casos. Sí, que luego sí pasó, o sea, si tú buscas la noticia, sí salen en medios nacionales, pero de forma internacional no se le dio foco. Y yo no sé cómo sea allá en Bangladesh el tema con las autoridades. No sé si sea también una cuestión ahí muy, muy cercana a lo que saca en Latinoamérica de, pues poco, un trabajo medio deficiente, impunidad, corrupción. No sé si a lo mejor no hay más investigación porque también se les hizo más fácil. Pues se suicidaron y ya ciérralo. O realmente pues hay algo más ahí, no sé. Pero se me hizo un caso como muy impactante, un culto de 9 personas. Sí, está. Como que todo está raro. Todo está raro y pues bueno, ojalá que les haya parecido interesante. Muy bien. ¿Ya? Sí, pues no sé qué decir. O sea, porque no hay ni siquiera mucho pie a teorías. Está raro. O sea, está raro, ¿no? Yo confiaría más en el testimonio de los... O sea, más que en lo que decía Moby. En el testimonio de los maquinistas, porque... Sí, es que esa pieza faltante de no saber por qué se fue, también creo que ayudaría mucho a entender mejor las cosas. Exactamente. Pero bueno. Pero sí, es que si los maquinistas dicen que vieron eso, creo que no tendrían razones para mentir, a menos que ellos lo hicieran a propósito, lo que no tiene mucho sentido porque es un tren. No, y además es un tren que sí investigué que, o sea, no era... O sea, es un tren que pasaba por varias partes del país, o sea, este lugar es un pueblo pequeño. Sí. No es como que tuvieran una razón para específicamente ahí mentir con esto, o sea... Está muy raro. Bueno, buen tema. Gracias por traerlo. No lo conocía, o sea, la verdad no había escuchado nunca de eso. El culto de Adam. Y pues qué feo que no se resolvió nunca, o sea, está ahí como... Pues no, o sea... Bueno, se resolvió como... Sí, se cerró como un suicidio cultista ritual. Pero si alguien los mató, pues no se sabe. Ajá, y es que, por ejemplo, el hermano ese el hijo que se murió, que lo asesinaron, también estuvo raro, porque pues sí mataron a un miembro de la familia previo a esto. Sí. Está raro.